Nos encontramos en Diálogos de Café, un espacio donde vamos a conocer al invitado desde una perspectiva diferente. Y siempre acompañados de un buen café, como el café de Brothaus, en sus dos casas que tiene en Montevideo, en Carrasco, en Líbano 1428, y en Pocitos, la nueva casa de 26 de marzo 1399. Bienvenida, Ago Páez, a Diálogos de Café. Bueno, qué rico este café que estamos tomando, me encantó, gracias. Sí. No solo el café, sino que también Brothaus es una empresa que hace panificados y bollería de masa madre alemana, elaborados con centeno, una delicia, que después vamos a hablar de eso. Buenísimo, al final. Buenísimo. Dejemos la sorpresa para el final. Bueno. Ago, hemos conversado mucho tú y yo de muchas cosas, pero te voy a preguntar lo siguiente. Hay, o al menos para mí, tres tipos de artistas, ¿no? Está el artista introvertido, ¿verdad? Ese artista que o trabaja su obra y la comercializa en galerías únicamente, y es todo el contacto que tiene. Y también hay artistas, bueno, como hemos visto en la historia, que nunca lograron vender un solo cuadro, como, no sé, como Van Gogh o Paul Gauguin, ¿no? Que fueron reconocidos mucho tiempo después. Después están los artistas, yo diría que extrovertidos. Por ejemplo, pongo un caso, Salvador Dalí, ¿no? Sí. Un gran showman, fue Sí. Eli Gala, ¿no? Sí. Mostrando su arte, su vida, metiéndose en publicidad, en todo tipo de encuentros, de eventos, y eso que no existían las redes sociales, pero lo que había lo exprimieron. Sí. Un artista extrovertido. Después está, para mí, el artista ambivertido, ese que va por el camino del medio, ¿sí? El que expone, tiene una comunicación con el público. En síntesis, ¿dónde te sentís más cómoda de estos tres escenarios que te propongo? Bueno, te voy a decir, creo que yo me siento, no sé, un poquito hay de cada uno, y la verdad que algo diferente también. Uh-huh. Yo siento que, primero que nada, el arte es el lenguaje del espíritu, para mí. Uh-huh. Estoy convencida de eso. Siento que si un día eligieron al espíritu, de qué manera querés comunicarte, y él eligió el arte en todas sus manifestaciones. Entonces, cuando yo descubrí este lenguaje para mi espíritu, sentí que era mi lugar. Entonces, ¿por qué te aclaro esto? Porque siento que, de alguna manera, en todas las épocas, los artistas se fueron manifestando, sin duda, a través de su expresión artística, ya sea la música, la pintura, la danza, lo que fuera, pero antes no se entendía mucho esto, ¿verdad? Es como que ahora recién estamos dándonos cuenta de la fuerza del espíritu que se quiere manifestar. Por eso estamos en un momento en que todo el mundo baila, todo el mundo canta, todo el mundo pinta. Abrís internet y lo único que ves es gente que tira tachos de pintura, que se manifiesta, que en vez de gritar tira un tacho de pintura roja, y es como un lenguaje, ¿verdad? Muchas veces también para sacar el dolor, no solo para la conexión espiritual. Que siento que cuando conectamos con el espíritu todo es una serenidad, una armonía, va por otro camino, ¿verdad? Pero sí para limpieza interna de cosas que nos pasan, así como ahora escuchamos que la moda en Europa es que te vayas a la playa, arman grupos de gente y gritan. Es como acá, a mí me ha pasado, y seguro que vos también, un día vas por la Rambla, estás un poco y empezás a gritar y a hablar solo, como un loco, y bueno, está bueno porque haces una catarsis, ¿verdad? Entonces, yo siento que la forma de manifestarme artísticamente a través de un proceso de crecimiento y de conciencia espiritual es el mensaje espiritual que yo intento conectar, ¿verdad? Que no siempre estás en esa conexión, pero bueno, es la que trabajo para que así sea.
hago, pero también haces un trabajo que, por lo menos para mí, es como un poco silencioso. Silencioso porque creo que cumple o cumplís un trabajo diferente por allí, que es el que realizás visitando escuelas. No solo en nuestro país, sino también en la Argentina. O sea, allí hay un trabajo, yo creo que sí que es silencioso, pero ¿cuándo comienza? ¿Qué te llevó a hacer este recorrido por las escuelas rurales? Es muy lindo, ¿no? El trabajo de enseñar a los niños o compartir con los niños, porque en realidad ellos me enseñan a mí muchas veces. Mira, yo empecé con mi padre hace muchos años, cuando él iba a las escuelas. Él pintaba muchos murales, él tenía esa impronta de sus murales, fue una de las personas que pintó murales primero en este país, porque él consideraba que el arte mural llegaba a todas las personas. No necesitabas tener una cultura específica como para ver un cuadro, sino que podías atravesar una calle y ver un mural y conectarte con la obra. Y él trabajó mucho en escuelas y me llevaba y yo lo acompañaba. Entonces ahí nació el amor por enseñar, ¿no? El arte en las escuelas, siendo que para mí, cuando yo era niña, no existía en el colegio ni en el barrio, no habían talleres de arte como hay hoy. Uh-huh. Y de hecho yo, después de que viví un tiempo en Brasil, vine a Uruguay y armé un taller de arte para niños. Tenía como ese deseo de que el arte llegara a los niños. Entonces, bueno, lo comencé a hacer hace mucho tiempo. En Argentina voy hace 18 años que recorro sobre todo la provincia de Santa Fe y de Córdoba muchísimo. Y en Brasil también he trabajado mucho en las escuelas y me parece que es muy importante que podamos conectar a los niños con la creatividad y más hoy en día, ¿no? En el momento en que los chicos tienen esa facilidad de conectar con una pantalla y no tanto con un pincel. Entonces, de hecho, el otro día estuve en Ante la Arena, la feria de Educarte. Uh-huh. Y bueno, hicimos una experiencia y eran como si fueran abejas, ¿no? O como moscas que van al dulce, cuando les dimos el mandala y las pinturas para que ellos se expresaran. No podían creer los padres, estaban fascinados. Sí, es muy interesante esto que me estás contando, porque uno a veces, si no se entera de este tipo de situaciones, porque no aparecen tampoco muy difundidas, pero cuando va, como yo pasé por allí, y ve tanta gente interesada, realmente llama la atención, porque una vez dice, la gente o está en otra o no hay público para esto, pero el público está. Y vos vas al encuentro de ese público. A veces perdemos esa perspectiva. En Uruguay hay unas 1.140 escuelas rurales. Impresionante. 24.000 niños más o menos, a grosso modo, ¿no? Repartidos en esas escuelas rurales, que tienen la particularidad de tener un solo maestro, un solo docente. Sí, ¿no? Un docente que además tiene que gestionar para todos los grados, que se vale de la naturaleza, del medio, para poder coexistir con ese tipo de enseñanza. Y tú vas allí. O sea, ¿cómo es insertarse en ese lugar? Si me decís lo mejor que me pasa en esta carrera artística es conectarme con las escuelas rurales. De hecho, mañana voy a Villa Serrana a pintar en la escuelita, que vengo pintando hace años en esa escuela, y bueno, cada tanto vamos y renovamos, ¿no? el mandala que está ahí. Así que ya tengo todo preparado para mañana en la villa, que es un lugar divino que yo tengo mucho cariño. Para mí en la escuela rural es la enseñanza ideal, te diría, porque me parece que es una forma de comunidad donde todos los niños, no importa si sos de sexto grado o de primero, conviven juntos y el maestro o la maestra se encarga de darle la educación que cada uno necesita y el grado que cada uno necesita, y no puedes creer cómo eso funciona.
¿verdad? Yo he ido a escuelas rurales que hay 8 niños, 7 niños, y cada uno está en un grado diferente. No, es increíble. Cuando no te encontrás con... he ido a escuelas que hay 2 niños en escuelas tremendo. rurales. Vamos al corte Sí. y continuamos con esta historia fascinante. Vamos a la pauta comercial con Broadhouse y Diálogos de Café y Ago Páez, y volvemos enseguida mientras saboreamos el café de Broadhouse. Continuamos en Diálogos de Café, saboreando este delicioso café de especialidad de Broadhouse con Ago Páez. Ago, me contabas sobre esa cercanía, esa experiencia en la escuela rural. Me imagino que después de tantos años tendrás decenas de anécdotas, y no siempre las mismas. ¿Qué nos podés ir contando sobre esta realidad que desde la capital no se conoce? Mira, me acuerdo justamente en Minas, no fue justo en Villa Serrana, fue un grupo de escuelas rurales. A veces se juntan varias escuelas en una zona, era cerca de la Arequita, y bueno, y hacemos el taller, ¿verdad? Hacemos el taller y se juntan y se logran juntar 30 chicos, de repente de 5 escuelas, ¿no? Entonces, bueno, hicimos el taller, fue lindísimo, porque aparte siempre alguien aporta algo, la ferretería, la pintura, los pinceles, la gente se conmueve, ¿no?, cuando hacemos una movida de estas. Y cuando terminó ese taller, vinieron las abuelas, las madres, y me regalaron una canasta. Entonces había dulce de leche, pan casero, huerta orgánica, miel, cada uno de su casa fue tan emotivo, fue el mejor regalo que recibí en mi vida. Y la historia, ¿no? Venía la abuelita y bueno, este pan lo hice yo para ti, y la miel la juntó mi marido, la viene juntando y está en este o sea, te conmueve todo, ¿verdad? El interior es riquísimo en amor, en vivencia. Sí, porque hay esa integración familiar que la hace también el maestro en ese lugar. Y cuando, como me decías en el corte anterior, en la escuela hay 2 niños, ¿cómo es esa relación entre el maestro, los niños, lo que estudian y tú que llegás? Sí, generalmente, bueno, cuando sucede eso, que son poquitos, ellos se juntan, arman un grupo de escuelas y se juntan, pero evidentemente la maestra me comenta, mirá, mi escuela tiene 2 alumnos, ¿no? En una escuela que fui había 1 alumno. O sea, logran ese encuentro con todas las demás escuelas para que los chicos también se motiven, porque imagínate, sí, una escuelita con 2 niños, todos los días lo mismo. Entonces, consiguen encontrarse con las demás escuelas. Pero de todas maneras, a mí siempre me llama la atención, ¿no? Cómo puede un maestro lograr y que no sea tedioso también, porque, ¿viste? Claro. Sabés que y las escuelas muchas veces la arquitectura es enorme. A veces vos vas a escuelas, a mí me tocó también ahora en San José hace unos días, me tocó trabajar con niños de escuela rural, unas escuelas gigantescas, donde está la cocinera, bueno, que las comidas son espectaculares, porque no he comido mejor que en una escuela rural. Siempre yo digo, bueno, ¿cuál es el menú? Me fascina la comida que hacen, lo hacen con tanto cariño, con tanto amor, pero hay que calefaccionar esos lugares, ¿viste? Son enormes, de repente casas gigantes, antiguas, divinas, claro, bellísimas, pero también difícil de mantener. Pero reconozco que admiro
a los maestros rurales, porque yo sé de verdad que ellos lo hacen por amor. Porque de repente en Montevideo vos decís, bueno, sí, me recibo de maestra, voy al magisterio, es muy buena la carrera porque tenés vacaciones de invierno, tenés vacaciones de verano, recibís un sueldo, pero en el interior es diferente. Yo conozco maestras que van de un departamento al otro. Conocí maestras, viste, de Florida que se iban a Durazno. O sea, que viajan 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Entonces, solo por amor puedes hacer eso. Sí, y además a todo esto hay que agregarle el factor climático. Además, invierno, extremo calor, lluvias. Y cuando muchas veces en la carretera te encontrás con maestras, claro. ¿No? Yo he subido muchísimas veces a las maestras haciendo dedo. Entonces, es algo admirable. Y ojalá que no perdamos ese tesoro que tenemos. Y toda esta experiencia, ¿de qué manera impacta en tu obra? Mira, yo siempre digo que si un niño observa un cuadro mío, una obra, y se conmueve, yo estoy feliz. Me parece que sea algo que se conmueva para bien o para mal, porque sí. Viste que te diga qué divino o qué horrible, sí. Que vos logres a un niño transmitirle algo, yo creo que es misión cumplida. Y no sé si decirle trabajo, esta recorrida que haces artística, porque estás llevando arte, estás llevando tu conocimiento, estás compartiendo la manera de hacer arte en las escuelas rurales, insisto, tanto en Uruguay como en Argentina. ¿Es parte de una búsqueda espiritual? Pregunto, porque tu papá decía que Casa Pueblo era y es una obra viviente, porque durante 40 años se fue transformando. Y creo que también era parte de una búsqueda, o al menos es lo que de afuera el espectador ve. Pero cuando observo y converso contigo sobre este recorrido que ya lleva 18 años, que no es que fue ahora y quién sabe cuándo lo hago, ¿es parte de una búsqueda interior también? Sí, sin duda, sin duda. O sea, al salir a buscar algo, ¿no? Al salir a buscar un contacto, una comunicación, es una forma de buscar. O sea, y de sentirme... Por eso me da tanta felicidad, ¿no? El compartir. Y además yo siempre siento como que cuando yo era niña tuve el privilegio de nacer en una familia de artistas y eso me dio la oportunidad de poder crecer en el arte. Pero ¿cuántos niños no la tienen? Mi casa, y siempre lo cuento, era un atelier gigante donde vos llegabas y había una mesa con pinceles, con pinturas, con papeles, tijeras, y te podías expresar a la hora que fuera. Pero hay niños que, cuidado, no te manches, no te ensucies. Ay, mamá, me ensucié las manos, ¿no? Yo tengo una frase que digo, el que pinta, se pinta. O sea, sí. Eso es lo primero que le digo a los niños. El que pinta es como cuando vas a cocinar, claro. Viste que o agarran la tierra, ay, no, que está sucia, que bueno. Entonces, el que pinta, se pinta, y de hecho toda mi ropa está pintada, como que conecten, ¿no? Con la pintura, y bueno, si la tenés que agarrar con los dedos, si te chastrás, qué lindo, ¿no? Es meterte adentro del color, poder vibrar el color. Entonces yo siento eso, ¿no? Como que darle la oportunidad a un niño que de repente está alejado del arte y no tiene ni idea lo que es un color o lo que es un pincel. Me ha pasado en escuelas en Santa Fe, una escuela en un pueblo que se llama Arocena, que llegamos un día y resulta que nunca habían visto pinceles ni colores, dibujaban con virome, era lo máximo que tenían como expresión artística. Y bueno, llegamos con los tachos, colores y pinturas y fue alucinante, imagínate, es como la primera vez que ves el mar, claro. ¿No? Ni hablar. Un poco haciendo esa analogía de lo que eso representa Casa Pueblo como obra viva. En otro escenario, tú sos una obra viva porque estás haciendo recorridas desde hace 18 años, recorriendo escuelas rurales, seguís haciéndolo.
también tenés una actividad muy particular en el Octógono, allá en Punta Ballena. Después hablaremos sobre el Octógono. Pero también tenés otro emprendimiento que es el del Bondi Art, que después hablaremos también, pero Ese está buenísimo. El Bondi Art es algo más reciente, sí. Es algo fascinante, como otra extensión de esto de llevar arte hacia otro lugar. Pero volvamos al Octógono. El Octógono tiene que ver, o es algo que no sucedió, por ejemplo, en Casa Pueblo. El Octógono está construido de paredes de barro, techo de quincho, y tiene como una cúpula de cristal. Bueno, contame un poco, ¿estuvo tu papá trabajando allí también? Sí. Bueno, contame un poco cómo se gestó y cuál fue el objetivo del Octógono. Sí, en realidad papá siempre quiso construir en barro. Casa Pueblo la quería hacer de barro porque él se inspiró en las termitas en África. Cuando él vio el nido de las termitas, paró el jeep, que andaban en un jeep filmando, y empezó a hacer esculturas en esas termitas voladoras. Y sintió y dijo, qué lindo vivir adentro de una escultura, ¿no? Cuando vio la escultura realizada. Y ahí tuvo la imaginación de hacer una escultura habitable. De hecho, es lo que decía papá, que Casa Pueblo es una escultura habitable. Sí. Entonces, con el respeto de la naturaleza, respetando los arbustos, las palmeras, lo que ya existía, las rocas, fue construyendo alrededor de la naturaleza. ¿Me lo terminas de contar en el próximo bloque? Sí. Dejamos unos segundos y vamos a la pauta comercial y volvemos con Ago Páez. Continuamos en Diálogos de Café con Ago Páez y nos estaba contando cómo nace la idea de Casa Pueblo primero para después llegar al Octógono. Fascinante la visión que tuvo tu papá para imaginarse ese mundo habitable en humanos. Y también se sumó a un día que papá miró un hornero construyendo con su pico. Entonces se puso a observar y dijo, si un hornero hace la casa con su pico, yo con mis dos manos tengo que hacer la mía, ¿no? Entonces, imagínate que todo era barro que lo inspiraba, ¿no? Todas las construcciones naturales en barro. Pero ¿qué pasó? Punta Ballena es de piedra. Entonces averiguó y los camiones tenía que traerlos desde San Carlos, encarecía muchísimo. Al final terminó haciendo más o menos lo mismo de cemento, con las propias manos, ¿no? Que de hecho trabajamos todos, mis amigos, mis hermanos, bueno, todos pusimos la mano en la construcción y aprendimos a construir. Pero a mí siempre me quedó ese deseo de mi padre, y como yo tenía este terreno en las grutas desde hace mucho tiempo, que justo en el valle de Punta Ballena, una tierra sumamente negra, maravillosa, que había sido una huerta, una quinta antigua, que ahí todavía existen los árboles, la higuera, todavía está el níspero, bueno, todavía existen esos árboles. Y ahí me puse a me conecté con la tierra y dije, pero esto está bueno, es como que se puede construir. Y hablé con los amigos míos que son constructores, y entonces les planteé la idea, ¿viste? Me vino esa idea, yo dije, bueno, yo quiero hacer un lugar de encuentro donde podamos meditar, donde podamos compartir arte, donde podamos presentar libros. Y ellos me escucharon y dijeron, bueno, vamos a hacerlo entre todos. Y nos conectamos con un constructor maravilloso que se llama Jorge Belanco, que él es del Bolsón, es uno de los grandes constructores de casas naturales. Y Jorge Belanco nos dijo, ustedes observen y miren en YouTube, se llama La Casa y el Barro,
unos videos y observen y miren a ver si les llama la atención. Yo siempre digo que Jorge Belanco es de las personas más generosas que conocí en mi vida, porque lo podemos ver todos y él te enseña la técnica a través de de este videíto que te muestra. Quedamos tan enloquecidos con lo que vimos que dijimos, tenemos que traer a Jorge Belanco. Y de hecho lo trajimos. Lo trajimos 2 veces a Jorge Belanco y nos ayudó a levantar lo que hoy es el octógono y bueno, varias casitas que están alrededor, y un maestro. Realmente tener la oportunidad de trabajar con él es no solo por lo que construimos, sino el tipo, la persona, con el amor que construye, con el respeto de la naturaleza. Y una cosa que me acuerdo de Jorge, que siempre nos dijo, ustedes están en un lugar y observen todo lo que hay alrededor. Entonces, por ejemplo, en el octógono tenemos cañas, tenemos chirca, barro, ¿no? Entonces, y junten todo lo que vean, vayan y junten. Entonces nos hacía los primeros días como que juntáramos todo y con eso construir. Arena, que estamos cerca de la playa, también para dar las últimas terminaciones con arena de mar. Y realmente me di cuenta de que cualquier persona puede construir su casa en donde sea. No importa si estás en una montaña, si estás cerca de un río. De esa forma que él nos enseñó a trabajar, todos podemos construir nuestra casa. Sirviéndose de los materiales del propio que tenés medio. En el entorno. En el entorno. Y yo me acuerdo, volviendo a cuando construimos con papá, que él hizo las paredes muy anchas. Entonces, ¿qué hacía? Como era un gran reciclador. Ahora el recicle está de moda, pero te estoy hablando, mi padre hubiera cumplido 100 años, claro, ¿no? Entonces agarraba las camisetas viejas, los championes, y metíamos todo adentro de las paredes, además de cartas que escribíamos, mensajes, tanto que papá se reía y dice, bueno, dentro de una cantidad de años, cuando venga alguien y destruya las paredes con las cosas que se va a encontrar. ¿Y por qué octógono? ¿Por qué la figura? Sí, yo sentí ¿Es algo filosófico? Es algo, yo tengo una amiga mía que es experta en Feng Shui, ¿no? Y trabajo mucho con ella, Karina Beltrame, ella es escultora, yo trabajo mucho en Argentina, ella es la presidenta del Círculo de Escultores Rosarinos, y me conecté con ella hace muchos años. De hecho empecé a ir a Argentina porque ella me llevó, y aprendí mucho de Feng Shui con ella. Y el 8 es una forma que es casi circular, pero no es el círculo. De hecho, yo trabajo mucho con el círculo. Si hubiera hecho una forma circular, era difícil energéticamente estar dentro, porque el círculo promueve la energía de tal manera que te agota si tú estás adentro de un círculo. Entonces, al tener 8, digamos, puntos donde se apoya la energía, va más lento. Entonces, por eso el octógono, el hexágono, son formas antiguas de las civilizaciones antiguas que se utilizaban justamente equilibrando la energía para poder estar dentro de ese lugar. ¿Y la cúpula de cristal? Bueno, a mí me encanta mirar las estrellas, ¿no? Me parece que estamos acá, pero bueno, soy sagitariana también, siempre mirando, ¿no? Con la flecha, mirando el cielo, y me gustaba un lugar que de noche, cuando estuviera oscuro, pudiéramos mirar la luna y mirar las estrellas y también conectar. Nosotros en Casa Pueblo, papá había hecho unos asientos con la forma humana, ¿no? Él se había acostado y le había dicho a los obreros que hiciera esos asientos, y nos quedábamos de noche con las mantas y nos mostraba el cielo, ¿no? Nos contaba sobre las estrellas, y eso como que lo tengo integrado en mí. O sea que hay también una conexión, sí, espiritual, porque está conectado con el entorno, con las estrellas, con la búsqueda. Estamos hablando desde hoy de una búsqueda, y creo que por ahí también está planteado. Es permanente, ¿no? Es cuando tomás conciencia de
viste, de que somos un todo, porque también convivís con las plantas, convivís con la lluvia, convivís con el sol, convivís con con la tormenta, o sea, somos parte de un todo. Entonces, cuando nos damos cuenta que somos parte de ese todo, vamos juntos, ¿no? Por eso a mí me impresiona muchas veces cuando veo edificios y yo digo, ¿cómo la gente puede vivir como si fuera un palomar, ¿no? Uno Sí, arriba, sí, sí. ¿cómo puedes vivir en un sándwich, uno arriba del otro? ¿Cómo? Yo tengo que tener espacio, ¿no? Hago todo este trabajo que tú haces de distintas maneras, lo que hablamos del octógono, lo que hablamos de lo Casa Pueblo, de tus viajes en las escuelas rurales. Hay implícito un gran sacrificio en todo esto, porque digo, también sos una persona que tiene familia, y vas dosificando todos esos momentos en algo que yo creo que te excede, ¿no? Que está más allá, es esa búsqueda que en algún momento la vas a continuar, quién sabe dónde, pero que es eterna, es una forma de vivir que tú tenés. Sí, quizás también al estar con mi padre lo aprendí de Claro. él, ¿no? Es como, yo siento que recibí ese legado Sí, también del hacer, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, me parece que papá decía que para él los domingos no existía, ¿no? Eso mi trabajo, mi descanso es mi trabajo, decía, Claro. ¿no? Es como que no existía ni un 1 de mayo, jamás cerramos Casa Pueblo un 1 de mayo, ¿no? Ni Navidad, ni Año Nuevo, o sea, el día, papá murió un lunes y el domingo había pintado una cantidad de cuadros que quedaron inconclusos por la mitad. Uh-huh. Pero te quiero decir de que con 90 años, Sí, ¿no? sí. O sea, era una persona de el hacer. Entonces, cuando tanto mi padre como mi madre también era una persona muy activa. Entonces, cuando tenés padres que están creando permanentemente, te contagiás. Sí, Es sí. como algo viste, que lo ves. Y además hay otra cosa, están los colores, ¿no? Los colores en tu obra, en la obra de tu papá, colores fuertes, colores que despiertan, que conmueven, y que también se han relacionado al carnaval, que el carnaval también es otra expresión de alegría, de espontaneidad y de colores. O sea, hay toda una relación que está planteada allí buscando como un mismo patrón. Está totalmente unido, ¿viste? Mm. Cuando yo miro para atrás y digo, ¿y por qué está todo tan relacionado, no? Y en Sí. realidad, ¿qué pasó? Cuando papá escuchó el tambor por primera vez en el barrio sur, se enamoró de ese sonido y se fue atrás de los Sí, sí, tambores, que estaba Juan Ángel Silva en ese momento, que fue su hermano, su sí, sí, amigo, sí, sí. que lo llevó al conventillo del Medio Mundo. Y papá tuvo Me contás esa historia cuando volvamos. Te corto porque así dale, vamos y volvemos. dale. Continuamos dentro de unos segundos nada más. Vamos a la pauta con Diálogos de Café y con Broadhouse y continuamos un ratito. Continuamos en Diálogos de Café con Agó Páez Vilaró y el sabroso café de Broadhouse. Agó, nos estabas contando sobre la relación entre el carnaval, tu papá, los colores, estos colores tan emblemáticos que han pintado al Uruguay de múltiples maneras. ¿Podemos ver acá en pantalla algunos trabajos de Agó? Ahí tenemos sol característico. ¿Algún recuerdo asociado a estos trabajos que estamos Bueno, viendo? estos soles son los de papá, Ajá. de los signos. Bueno, en realidad, él
cuando yo empecé a pintar en círculo, se inspiró en hacer el mandala del sol. El sol. Entonces, bueno, él decía que nosotros éramos como el yin yang, ¿no? La pintura masculina marcada de mi padre, pintando las civilizaciones, y la pintura femenina en contacto con lo espiritual mía. Entonces, que entre los dos era como, qué bueno que yo era mujer también, ¿no? Para el legado, porque realmente siento que hubo una comunión muy especial entre nosotros dos, y creo que papá pintó para una época y yo estoy pintando para otra época. Y en tu caso, además de soles, están los ángeles y están los mandalas. Hay como tres expresiones de lo espiritual, tres enfoques distintos de lo espiritual. ¿Cuándo empezaste con los mandalas, que creo que es lo último que estás desarrollando? Mira, esto fue hace muchos años cuando vino un maestro de sonido Sofía, él trajo la enseñanza de un rumano, es la escucha consciente, que es a través de la música clásica. Yo realmente no tengo oído para nada, pero me interesó mucho porque amo la música clásica, Mozart, Bach, Beethoven. Y hice ese estudio durante 2 años, que es escuchar la música clásica y sentir su vibración. O sea, es como un solfeo diferente, a través de lo que se siente cuando uno escucha esa música con ojos cerrados y hacer movimientos con las manos. Y ahí me conecté con la forma del círculo. O sea, nacieron mis círculos, que yo no sabía que eran mandalas. Nadie hablaba de los mandalas en ese momento. Y fue una guía espiritual que yo tuve en Uruguay, que era cordobesa, que me dijo: tú estás pintando mandalas. Y ahí empecé a averiguar qué eran los mandalas y me conecté con la forma, con los tibetanos, que digamos como que pusieron de vuelta de moda el círculo, que es más antiguo que la creación, porque el planeta es redondo y todos los planetas y el sol. O sea, el círculo está en nuestras células también. Y ahí empecé a trabajar con los mandalas, y mi comienzo fue en Pando, en las escuelas de Pando, gracias a Rosana Portal, una maestra de arte que aprendió conmigo el tema de los mandalas, y comenzamos a expandirlo y se expandió por todo el Uruguay. Cuando vemos estos soles, sean los de tu papá o los mandalas tuyos o tus propios soles, ¿no? Hay mucho color, hay mucha fuerza, pero siempre hay un color que es el predominante. O sea, ¿por qué? Bueno, para mí es más allá de algo estético. Sí. Viste que si a mí me preguntás cuál es tu color, y papá igual, ¿no? La vibración nuestra es el azul. Y el azul es el planeta azul, y es el mar, y es el cielo, y debe ser Punta Ballena, que nos envuelve, claro, ¿no? Entonces, y el azul, curiosamente, vos que sos un gran comunicador, es el color de la comunicación. Y tiene que ver con esta zona donde está nuestra palabra, donde está nuestra garganta, donde está la conexión de lo interno con lo externo. Es el color elegido por el planeta entero. Hicieron una encuesta y el 80% de las personas elegimos el color azul. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un planeta que vibra azul. Si viviéramos en Marte sería rojo, sin duda, porque lo estamos vibrando el color. Y cuando aprendés y sentís que el color es vibración, te cambia la forma de mirarlo. En esa búsqueda en la que estás, que hemos trayendo de bloque en bloque contigo, has recorrido el Camino de Santiago varias veces, ¿no? Hay un libro tuyo que cuenta sobre el Camino de Santiago con fotografías tuyas, precioso libro. Pero también hay un camino del interior, un camino que lo has hecho tú, lo has empezado tú. Es un camino que yo creé acá en Uruguay, que se llama Camino al Interior.
después de mi segundo viaje a Santiago, yo hice 4 viajes a Santiago, pero en el segundo, justamente en el avión que yo venían los restos de Baimaca, Perú. Y volvían a Uruguay. Y yo sentí, digo, esto me da un mensaje, que yo, ¿qué tanto venir a España a caminar? Yo tengo que hacer un camino en Uruguay que es divino, porque realmente cuántos españoles vinieron y compraron tierras por lo parecido que es a Galicia, en muchas zonas de Uruguay. Y la verdad que ahí me inspiré para crear este camino que recorre el Uruguay a pie, que lo hemos recorrido hasta La Valleja, ¿no? Hasta la Virgen de Verdún, desde Punta Ballena. Y bueno, y ahí empecé a marcar los lugares donde yo conocía, donde nos podíamos hospedar, y hemos recorrido este camino varias veces. ¿Pero está señalizado por ti? Bueno, ¿o no? lo señalizamos, ahora se van perdiendo los carteles y también vamos cambiando, porque dependiendo de los lugares donde nos podemos quedar a dormir, ¿no? Habían hoteles o posadas que habían antes que ahora ya no están, entonces tengo que ir descubriendo nuevos lugares, como también estancias que nos han prestado para quedarnos. Decime, y en ese mismo recorrido que venís haciendo de múltiples maneras, es donde aparece algo reciente que es el Bondi Art. Sí, es parte de todo, ¿no? Es como que se junta todo. Es un brazo como que más junta todo. de esto. ¿Sabés qué me hace acordar? Por lo menos desde mi impresión, corregime si me equivoco, estamos en otra época, ¿no? En una época donde los chicos se entretienen de otra manera a través de las plataformas digitales, las herramientas tecnológicas, pero hasta mediados de los años 90 aún venían al Uruguay los circos. Eso. Y los circos traían una novedad, los circos atraían a toda esa parte de la sociedad. De alguna forma tú estás recreando como cuando, por ejemplo, tú eras chica y el circo llegaba a Maldonado. Totalmente. Papá tenía su primer atelier en La Pastora, el molino de La Pastora, donde hoy es el Enjoy. En ese molino había una radio abajo y arriba tenía el espacio de su atelier. Y yo era chiquita y papá nos llevaba y íbamos al atelier. Pero cuando llegaba el circo, en febrero, llega el circo, no sabes lo que era la emoción. Y el circo estacionaba en ese parque de La Pastora, donde estaba el molino viejo, y era tal la felicidad. Llegaban los animales todos desplumados, me acuerdo, eran circos pobres y bueno, pero era tal la emoción de ver la llegada del circo que yo me ponía tan contenta. Y me acuerdo una vez, también en Villa Serrana, llegó un circo, te estoy hablando, ahora en Villa Serrana hay mucha gente viviendo, pero cuando no había mucha gente, llegó un circo y era una felicidad porque éramos 3 habitantes de Villa Serrana. Pero era tal la alegría y esto me recuerda, ¿no? Yo siento que cuando voy con el Bondi Art a una escuela, cuando llego a un lugar, la gente te saluda, la gente sonríe, la gente se queda feliz, porque llevas felicidad, llevas colores, llevas arte, llevas alegría. Claro, es una experiencia totalmente distinta cuando vas a recorrer escuelas de otra forma. Totalmente. El ómnibus, aparte, claro, no tenemos ahora acá imágenes del ómnibus, pero el Bondi Art está pintado un poco como el ómnibus de los Beatles, ¿no? Eso, tiene Magical Mystery Tour. Eso, tiene colores, tiene, bueno, entrás y pintás, dibujás, sí. Hay música. O sea, el Bondi Art es, vamos a hacer presentaciones de libros, se puede hacer todo dentro del Bondi Art. De hablar que sí, es un atelier móvil. Eso. Hago una de las últimas preguntas que creo que van en este bloque. ¿Hay un mundo que no se ve? ¿Hay un mundo que no se escucha? Y esto te lo pregunto como artista que sos. Ese mundo que solamente ven los artistas, o que escuchan los artistas. Y te lo pregunto en referencia a tu trabajo con los mandalas, a esa conexión espiritual a través de, o captando eso que no se ve. ¿Hay algo de eso? Sí, totalmente. Eso yo lo descubrí cuando la cordillera de los Andes
cuando Carlitos, mi hermano, se perdió durante 72 días, y tanto mi madre como mi abuela, muy creyentes y creyentes en la Virgen, yo me di cuenta de que el apoyo que tuvimos del rezo del rosario diario, de mañana y de noche, y toda la gente que venía y rezaba, que había algo más. Yo sentí que durante esos 72 días lo que yo percibí es que había algo más, que habían seres que nos estaban acompañando. Y ahí comenzó mi investigación profunda, al darme cuenta de que había mucho más de lo que se ve, que mucho más es lo que no se ve, y es lo que está permanente apoyándote y acompañándote. Y decís, bueno, quiero conectar con eso, ¿no? Quiero ver más allá, quiero conectar, y tal vez el arte, los colores, las formas ayudan a que yo pueda traer a lo visual lo que no se ve. Entonces, embellecer, ¿no? A mí me parece que uno embelleciendo ayudas a la gente a elevarse también. Así es. Ago, estamos ya sobre el final del programa, así que me quedan muchas más cosas para preguntarte, pero bueno, quedará para otro encuentro, así que te agradezco que nos hayas visitado. Tenemos para vos este obsequio de Brothaus, los panificados y bollería de masa madre de centeno, productos naturales. Una belleza. Y aparte, una delicia. Mirá qué divina la caja, toda verde, natural. No, muchas gracias. Y cafecito delicioso. Bueno, que lo disfrutes. Muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias. Nosotros nos vamos y volvemos más adelante con otros diálogos de café, y espero que hayan disfrutado, así como lo hicimos nosotros, de este encuentro con Ago Páez Vilaró y con el delicioso café de Brothaus. Adiós.